Que hemos terminado de montar el ordenador, viene el momento de la verdad, el momento emocionante de averiguar con satisfacción si lo hemos realizado todo correctamente o por el contrario hemos cometido algún error. Ante todo, tranquilidad. Aunque en condiciones normales el ordenador debe tener sus tapas puestas para evitar la entrada de polvo, reducir el ruido y facilitar la correcta circulación del aire, en este caso en el que nos encontramos, es decir, en el momento de nuestra primera puesta en marcha, y siempre que tengamos que detectar algún fallo en nuestro equipo, lo primero que haremos será retirar la tapa de nuestro ordenador que da acceso directo al interior del mismo. De este modo podremos hacer un examen organoléptico, es decir, podremos detectar fallos mediante la vista, el oído, el olfato y el tacto. Así, por ejemplo, podremos ver si giran bien los ventiladores, si se produce humo, si se producen ruidos raros, si se calientan en exceso determinadas piezas, como el disipador del micro, etc. Aunque ya lo hicimos en el capítulo anterior, no estaría de más que comprobáramos que los principales periféricos, tales como el teclado, el monitor y el ratón, estén perfectamente conectados. Las conexiones de teclado y ratón, como ya vimos en nuestros equipos, son del tipo PS2. En cuanto al monitor, no olvidemos que tiene dos conexiones. Una que corresponde al cable VGA y que debe conectarse a la tarjeta gráfica, y B, la alimentación eléctrica. En este último caso, hay monitores cuya alimentación la toman de la fuente de alimentación del ordenador. Otros, en cambio, tienen un cable de alimentación que debe conectarse a la red eléctrica. En cualquiera de los casos, el cable de alimentación del monitor debemos asegurarnos que está correctamente conectado. Por supuesto, el botón de encendido del monitor debe también pulsarse para que esté encendido. Una vez realizado lo anterior, conectamos finalmente el cable de alimentación de la red en la base, que a tal efecto existe en la fuente de alimentación, y comprobamos que el otro extremo del cable esté conectado a la red eléctrica. Dependiendo de la fuente de alimentación, puede existir o no un interruptor en dicha fuente. En el caso de que exista, deberemos ponerla en posición de encendido, ya que de lo contrario la corriente eléctrica, aunque llega a la base de la fuente, no actúa sobre ésta al estar interrumpida por el citado interruptor. Después de haber realizado todos los pasos anteriores, finalmente pulsaremos el botón Power o de encendido de nuestro ordenador. Si todo va bien, a los pocos segundos de haber pulsado el botón Power, se oirá un único bip. En la pantalla del monitor aparecerán una serie de mensajes e informaciones propias del proceso de arranque y testeo de la BIOS. El primer mensaje que sale es un mensaje de la BIOS de la tarjeta gráfica. Seguidamente se muestra la comprobación y el cálculo de la memoria RAM junto al modelo y fabricante de la placa base. En proceso normal de arranque, tras el cálculo de la memoria RAM, la BIOS verifica y detecta los dispositivos conectados al bus IDE, tales como los discos duros, las unidades de CD-ROM y DVD-ROM, etc. Todos los dispositivos IDE conectados al bus IDE deben aparecer en la pantalla como detectados. Si alguno no apareciera, lo más probable es que no esté bien conectado su cable plano. El orden en que detecta estos dispositivos IDE es el siguiente: Primary Master, Primary Slave, Secondary Master, Secondary Slave. Los dispositivos IDE conectados y detectados aparecen con su nombre, mientras que los no conectados ni detectados aparecen con la palabra None. Posibles problemas en el primer arranque. Aunque más adelante estudiaremos detalladamente la diagnosis y reparación de las principales averías del ordenador, tanto de tipo hardware como software, en este capítulo vamos a adelantar algunos casos relacionados con el primer arranque del ordenador que acabamos de montar. Primer problema.
Al pulsar el botón del power, el PC no hace absolutamente nada. Es decir, no arranca, no se oye ningún tipo de ruido que pudiera evidenciar la más mínima actividad y además en la pantalla no aparece ningún tipo de información. Estos síntomas se deben casi con toda probabilidad a la falta de alimentación eléctrica. Para resolverlo, verificaremos que el cable de red está bien conectado tanto a la base de enchufe de la red eléctrica como a la base de enchufe de la fuente de alimentación. Segundo problema. Como ya dijimos anteriormente, a los pocos segundos de pulsar el botón del power debería oírse un único bip. Pero si en el post o test de encendido oímos más de un bip y estos bips son largos y repetidos, con casi toda probabilidad nos está indicando el ordenador que no detecta la memoria. Las causas más probables son 1. Que no estén bien pinchados en sus zócalos los módulos de memoria. 2. Que la BIOS no detecte la memoria porque los módulos son incompatibles con la placa base por alguna de las razones siguientes. A. La frecuencia de los módulos es superior a la que admite la placa base. B. Los diferentes módulos de memoria son de distintas marcas, capacidades y frecuencias. Tercer problema. Si tras pulsar el botón del power oímos un bip largo seguido de otros 3 cortos, la BIOS nos está indicando que no detecta la tarjeta gráfica. La causa más probable es que la tarjeta no está bien pinchada en su zócalo AGP o está estropeada. Para resolver el problema, lo primero que haremos es apagar el ordenador, igual que en los casos anteriores, ya que no podemos quitar ni pinchar tarjetas ni módulos de memoria en caliente, es decir, con el ordenador encendido. Apagamos pues el ordenador y retiramos la tarjeta gráfica y la volvemos a pinchar, pero bien. Si persiste el problema, cambiar de tarjeta gráfica por otra, ya que es muy posible que la anterior esté estropeada o sea incompatible con la ranura AGP de la placa base. Cuarto problema. Si tras pulsar el botón del power el ordenador nos da un bip normal, se encienden los LED del panel frontal de la caja y se oyen los ventiladores, pero la pantalla del monitor nos aparece sin señal, es decir, en negro, el problema se debe con casi toda probabilidad al monitor. Para resolver el problema procederemos así. Antes de apagar el ordenador, comprobaremos que el botón del monitor está encendido y los controles de brillo y contraste ajustados. Después, apagar el ordenador y revisar los cables del monitor. Primero, comprobar que el conector VGA está bien pinchado en la tarjeta gráfica y no tiene ninguno de sus pines rotos o doblados. Finalmente, comprobar que el cable de alimentación del monitor está bien conectado a la red o a la fuente de alimentación.